Shalom, queridos amigos, un placer saludarles y estar con ustedes para seguir aprendiendo de las enseñanzas de el Tania Sefer Shel Beinonim. Le damos las gracias al Boreolam porque solo Él nos permite este maravilloso privilegio. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Tania, capítulo 1. Hemos estudiado en Nidá, fin del capítulo 3. Antes de que el judío nazca, se lo hace jurar, exhortándole: sé justo, sadik, y no seas malvado, rasha. Y al mismo tiempo, aun si todo el mundo por entero, juzgándote por tus acciones, te dice que eres sadik, considérate como un rasha. Este juramento simultáneamente también le concede las fuerzas para cumplir su misión espiritual en la vida terrenal. Esto precisa comprender por qué hemos estudiado lo contrario en la Mishnah de Pirkei Avot 2.13, capítulo 2. No seas malvado en tu propia estimación. Esta aparente contradicción se resuelve en el capítulo 13, también en los capítulos 14, 29 y 34. Además, si la persona ha de considerarse a sí misma malvada, estará afligida en su corazón y se sentirá deprimida, y no podrá servir a Hashem con alegría y corazón contento. Y la alegría en el servicio a Hashem es un principio fundamental, mientras que si su corazón no estará para nada apenado por esta autoevaluación, puede llegar a la irreverencia, que la maldad en efecto no le moleste. Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Sin embargo, el tema será más claramente comprendido tras un análisis previo del verdadero significado del sadik y rasha. En la Gemara Berajot 7a encontramos 5 tipos de persona diferentes: un justo que prospera material y espiritualmente, un justo que sufre espiritualmente, aún no ha vencido todo su mal interior y materialmente sufre carencias, un malvado que prospera, pues tiene algo de bien, un malvado que sufre y un hombre intermedio, el Beinoní. La Gemara explica: el justo que prospera es el sadik consumado, completo, como el sufrimiento es para limpiar el alma de las impurezas del pecado, en su caso es necesario. El justo que sufre es el sadik imperfecto. En Raya Mehenna, Parshat Mishpatim, Zohar 2.117b, se explica que el justo que sufre es aquel en el que su impulso al mal está subordinado a su bondad. Aquí verá lo interpretado antes como que sufre. Se traduce literalmente: el mal es de él, domina su inclinación al mal. En la Gemara, al final del capítulo 9 de Berajot 16b, se declara que los justos son juzgados, motivados y gobernados por su naturaleza de bien, y ésta tiene la última palabra.
Análogamente, los malvados son juzgados por su naturaleza del mal, y ésta tiene la última palabra. Los hombres intermedios son juzgados por ambas, la naturaleza del bien como la del mal. Rabá declaró: yo, por ejemplo, soy un Beinoní. Abayé le dijo: Maestro, tú haces que sea imposible que otras criaturas vivan. Si solo tú eres un Beinoní, todos los demás están en la categoría de malvados, y los malvados aún en vida se llaman muertos. Berajot 18b. Para comprender con claridad todo esto, es necesaria una explicación, y también para comprender la declaración de Iyov en Baba Batra capítulo 1. Antes de nacer, Dios decreta si el niño será inteligente o tonto, tratado de Nidá 16b, pero no justo o malvado. ¿Cómo se entienden entonces las palabras de Iyov? La respuesta está en los capítulos 14 y 27. Señor del universo, tú has creado justos, tú has creado malvados, pues Él no decreta quiénes serán justos y quiénes malvados. También debemos comprender la naturaleza esencial, Mahut, del grado de Beinoní. Por cierto, no es aquella en la que la mitad de sus acciones son virtudes y la mitad pecados, porque si fuera así, ¿cómo podía Rabá equivocarse consigo mismo, calificándose como un Beinoní? Cuando se sabe que su boca nunca cesó de estudiar Torá, hasta que ni siquiera el ángel de la muerte tenía dominio sobre él. ¿Cómo entonces pudo equivocarse en evaluar que la mitad de sus acciones eran pecaminosas? Hasbe Shalom. Además, ¿cuándo puede considerarse Beinoní a una persona? Porque en el momento en que peca, hasta arrepentirse, es llamada completamente malvada. Y si luego se arrepintió cesando así de ser malvada, es llamada completamente justa. Incluso aquel que viola una prohibición menor de los rabinos es denominado malvado, según se ha enseñado en Yevamot, capítulo 2, 20a, y en Nidá, capítulo 1, 12a. Lo que es más, aun el que no comete pecado, él mismo, pero tiene la oportunidad de prevenir a otro contra el pecado, y no lo hace, es considerado malvado. Shevuot 39b. Con más razón es así con aquel que es negligente con cualquier ley positiva que puede cumplir. Por ejemplo, cualquiera que puede estudiar Torá y no lo hace, sobre el que nuestros sabios han aplicado el versículo, porque ha despreciado la palabra de Hashem, es decir, la Torá. Sanedrín 99a. Aquella alma será cercenada del todo. Bamidbar 15:31. Es claro que una persona como esa es llamada malvada, más que la que viola una prohibición de los sabios. Siendo así, forzosamente el Beinoní no es culpable ni siquiera del pecado de negligencia en el estudio de la Torá, y por eso Rabá erró considerándose un Beinoní. Como el Beinoní ni siquiera es negligente con el estudio de la Torá, Rabá pudo considerarse erróneamente un Beinoní, pese a que observaba escrupulosamente todos los preceptos y jamás cesó de su estudio. Nota:
en lo que hace a lo que está escrito en el Zohar 3, folio 231. Todo aquel cuyos pecados son pocos es clasificado como un justo que sufre. De modo que también según el Zohar, el justo que sufre sí tiene pecados, aunque pocos, por lo que el Beinoní debe ser alguien parte virtuoso y parte pecador, lo que contradice lo expuesto antes. Esta es la pregunta de Rab Hanuná a Eliyahu, pero conforme la respuesta de Eliyahu, el significado de justo que sufre es como ha sido señalado en Raya Mehenna, en Parashat Mishpatim, citado arriba. Y la Torá tiene 70 facetas, formas de interpretación, otiot de Rabí Akiva, comentario y compuesto de Bamidbar Rabá 14:12. Esta frase responde cómo es posible que Rab Hanuná pensara que un sadik que sufre sea un sadik que realmente peque. Es que como la Torá tiene 70 facetas, supuso que quizás esta interpretación fue una de ellas. En cuanto a la bien conocida máxima, Ramban Ilhot Teshuvah 3.1, Rashi a Rosh Hashanah 16b, de que aquel cuyas acciones buenas y malas están en equilibrio es denominado Beinoní, mientras que aquel en el que la cantidad de virtudes exceden a la de sus pecados es denominado Sadik. Esto es sólo un nombre prestado, aplicado figurativamente, en referencia a la recompensa y el castigo. Como la persona es juzgada según la mayoría de sus pecados, es denominada justo, aunque posea una minoría de pecados en referencia a su veredicto, ya que sale victoriosa en su juicio. No obstante, de definir con exactitud las cualidades y niveles distintivos de los términos Sadikim y Beinonim, nuestros sabios han señalado que los justos son juzgados exclusivamente por su naturaleza de bien, como está escrito en Teilín 109:22, y mi corazón está extinto de mí, queriendo decir que él no tenía naturaleza de mal, pues la había matado con el ayuno, el rey David. Pero aquel que no ha logrado alcanzar este nivel de librarse de su naturaleza del mal, aun cuando sus virtudes excedan en números a sus pecados, todavía no está en absoluto en el nivel y escala de Sadik. Este es el motivo de que nuestros sabios expresaran en Yomá 38b: el santo bendito sea vio que los justos eran pocos, por lo que se alzó y los plantó en cada generación, porque como está escrito en Mishlei 10:25, el Sadik es el fundamento del mundo. Si Sadik alude a aquel cuyas buenas acciones superan a las malas, ¿por qué los justos eran pocos? Muchos tienen más acciones buenas que malas. Esta pobreza de Sadikim es aquel que se libró totalmente del mal. La explicación del tema puede hallarse a la luz de lo que escribió Rabbi Haim Vital en Sha'ar HaKedushá y en Etz Haim, portal 5, capítulo 2, que cada judío, ya sea justo o malvado, tiene dos almas, como está escrito en Yeshayá
57:16. Y las Neshamot, almas que he hecho, estas son 2 Nefashot. Esta adición aclara que no se refiere al nivel de Neshama de los 5 niveles del alma, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, sino al nivel esencial de Nefesh. 2 almas y fuerzas vitales. Un alma se origina en la Klipá y Sitra Ahara. Kelipá, cáscara, fuerza creada por Hashem que ocultan su fuerza vital presente en la creación, tal como la cáscara oculta el fruto. Sitra Ahara, el otro lado, la antítesis de la santidad. En este Nefesh que se origina en la Klipá y Sitra Ahara, el que está investido en la sangre del ser humano, dando vida al cuerpo, como está escrito en Vaikra 17:11. Porque el Nefesh de la carne está en la sangre. De éste surgen todas las malas características que derivan de los 4 elementos del mal que hay en ella: fuego, aire, agua y tierra. Son los fundamentos de toda entidad física. También es el Nefesh y tiene estos elementos espirituales, y al derivarse de la Klipá, de ellos surgen rasgos negativos. Porque el Nefesh de la carne está en la sangre, a saber, la ira y el orgullo emanan del elemento fuego que se alza hacia arriba. La ira se enciende por causa del orgullo y la sensación de superioridad. El apetito por placeres emana del elemento agua, ya que el agua promueve el crecimiento de todo tipo de cosas que causan placer. Tiene esa capacidad porque en su interior está oculto el elemento placer. La frivolidad y la burla, el alarde y la charla banal, emanan del elemento aire. Al igual que el aire, les falta substancia. Y la pereza y la melancolía emanan del elemento tierra. Esta es pesada, tal como las extremidades y el ánimo del perezoso y melancólico. De esta alma provienen también los buenos rasgos inherentes al carácter de cada judío, tales como la compasión y la benevolencia, porque en el caso del judío, esta alma de Klipá deriva de la Klipá denominada Nogá, que brilla porque tiene un destello de santidad, que también contiene bien. Esta Klipá es del esotérico, árbol del conocimiento, que está compuesto del bien y del mal. Zohar 1:12b. Las almas de las naciones del mundo, sin embargo, emanan de las demás Klipot impuras, que no contienen bien alguno, como está escrito en Etz Haim, portal 49, capítulo 3, que todo el bien que las naciones hacen, lo hacen por motivos egoístas. Por eso la Gemara Baba Batra 10b comenta sobre el versículo: la bondad de las naciones es pecado, que toda la caridad y bondad que hacen las naciones del mundo no es sino para autoglorificarse. Proverbios 14:34. Y debe recordarse que también en ellas hay piadosos, motivados por una verdadera preocupación por el prójimo. Sus almas derivan de la Klipá Nogá.
Sidur Indach Sha'ar Hamapsot Likutei Biurin del Reb Hillel Paritcher 47b. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos. El Boreolán mande Parnasato va a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boreolam.